El examen evidentemente va a ser la siguiente semana, ¿verdad? Como hemos quedado hace más de un mes. Entonces no hay sorpresas ni nada. Y la recomendación que se les da, por favor, no se basen solamente en lo que dicen las diapositivas. En pocas palabras, no estudien las diapositivas. Es una guía. La literatura que les he dado está en los 3 libros básicos que les he indicado, y en los demás que les he dicho que hay es la bibliografía, que hoy por hoy es amplia. Hay videos, hay artículos, pueden revisar cualquiera que ustedes puedan ver. Sin embargo, el examen va a entrar de estas 3 bibliografías que al principio, el primer día, se les ha llegado a dar. ¿Ya? A los que me preguntaban el tema de doctor, solamente va a ser esto, no, es una guía. Básicamente esto es un resumen, más que todo para que ustedes vayan a estudiar y ya puedan, digamos, direccionar y ver qué cosas sí les va a poder llegar a servir y qué cosas. Eso como primer punto. Segundo, como les había dicho, directamente en el momento que nosotros hagamos el examen, directamente podemos realizar la revisión. Ahí entiendo que hay gente que no le gusta y demás. Una vez que se termine el examen, chicos, se pueden retirar. ¿Ya? No les voy a obligar a quedarse. Sin embargo, con los que nos quedemos, se va a realizar la respuesta. Y como tercer punto, el examen se ha logrado indicar que no va a ser selección múltiple. De hecho, para mí es más fácil incluso que sea selección múltiple, porque explicar si está bien o está mal, ¿verdad? Sin embargo, hay nuevas ordenanzas por parte de dirección, en el cual indica que las preguntas de selección múltiple, si bien están dentro de lo que es el reglamento, no tienen que ser en su totalidad. Nos han dado 2 opciones. La primera, o este examen lo hacemos de manera a selección múltiple, y el siguiente examen del tipo 3 tiene que ser todavía. Y ustedes decidan, no sé. Personalmente pienso que juntar estos 2 tipos de evaluación sería lo mejor. Sí. Entonces vamos a ver, y lógicamente yo he propuesto que la mayoría sea también de selección múltiple. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están anotando o están escribiendo, muchas veces tenemos, y me incluyo, errores, ni siquiera errores, horrores ortográficos, horrores de sintaxis. Tal vez yo estoy pensando algo por los nervios y demás, coloco otra cosa, me olvido una coma, olvido un punto. Entonces la sintaxis o el mensaje que se quiere enviar prácticamente cambia de forma drástica. Uno es eso. El segundo, la letra. Entiendo que hay gente que tiene muy linda letra, otros, como yo también, la letra que tenemos es horrible, ilegible. Entonces, por ende, si yo voy a revisar todo lo que van ustedes a anotar segmento a segmento, puede que tal vez no logre captar el mensaje que ustedes me están entregando en su respuesta. Por lo tanto, por lo menos voy a hacer entre 10 a 12 preguntas de selección múltiple, y el resto es de ejecución abierta. ¿Ya? Las preguntas son en base a los temas que ya hemos mencionado: ambientes quirúrgicos, instrumental, lavado de manos, asepsia y antisepsia, y esto es lo último, nudos y suturas. ¿Ya? El tema de hoy es material quirúrgico. Antes de empezar, ¿hay alguna duda con el examen de la siguiente clase? A todos, por favor, y a la representante que tenemos, le voy a pedir que nos colabore con el cobro de 50 centavos para el siguiente jueves. ¿Ya? Ella lo va a tener, me va a entregar. Y ojo, si hay alguno que no viene y además pierde el parcial, por si acaso. O sea, si llegan tarde van a poder ingresar, eso significa que tienen menos tiempo. 2, la disposición. No quiero que estén aglomerados, vamos a hacer filas. ¿Ya? No les voy a decir pónganse en relación a la lista, no. Ya estamos demasiado grandes para que esté controlando como si estuviéramos en colegio. Traten de responder de la mejor forma. Y recuerden que muchas veces las notas que se sacan acá en los parciales no reflejan necesariamente lo que aprendí. Traten de ser honestos con ustedes mismos.
A mí me pueden engañar, al compañero que está al lado le pueden engañar. Al único que no se puede engañar es a ustedes mismos. Entonces, por ende, empezaremos a crear también conciencia. ¿Está claro? ¿Alguna duda en relación a ello? ¿Todo bien? ¿Todo claro, verdad? Muy bien, empezamos. Material quirúrgico de suturas. ¿Qué entendemos por eso? Vamos a recapitular un poco de lo que es historia. Y vean que las suturas, las que hemos empezado a practicar tanto con el grupo A y B, no es de ahora. Ya se tenía el conocimiento hace bastante tiempo. Específicamente en los tratados o en los papiros de Smith, que son los tratados más antiguos, quirúrgicamente hablando, de las civilizaciones que nos presentan. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacían? ¿Cómo llegaban a realizar las suturas de acuerdo a los escritos? Uno, por ejemplo, lo hacían con animales, porque ellos evidentemente no tenían agujas, no tenían un corto, una estuche de disección, lo hacían directamente con la mano. Porque ustedes recordarán que antiguamente el ser humano siempre ha estado en constante guerra, siempre ha estado en constante pelea, ya sea territorial, por riqueza, etc. Entonces, en ese afán, siempre nuestros ancestros, se vale el término, siempre han tenido heridas, siempre han tenido lesiones. Y todo eso, empezaría a hablar sobre las técnicas de sutura. ¿Ya? Para las técnicas de sutura, antiguamente, ¿qué es lo que utilizaban, por ejemplo? A las hormiguitas. Agarraban a las hormiguitas, teníamos una herida, digamos, abierta acá, en el brazo, agarraban a estos y les hacían que les muerdan, evidentemente sin anestesia y demás. Les mordía y ¿qué es lo que hacían con la hormiguita? La agarraban y la decapitaban. Entonces la cabecita y las tenazas en este caso se quedaban adheridas. Por lo tanto, en los tratados antiguos ya se tenía conocimiento de qué era una sutura, qué era una síntesis, que hoy por hoy conocemos que es la aproximación de dos estructuras o de dos epitelios del mismo tipo. Para esto vamos a ver, nos nota bien, tenemos 3 puntos acá: hilo, aguja y la técnica de sutura. Hoy vamos a hablar más que todo de lo que es el hilo y la técnica de sutura. La aguja como tal tiene un tratamiento especial, por lo tanto eso lo vamos a ver en suturas especiales, es decir, la siguiente clase. Entonces, los hilos, tenemos que tener en cuenta que hay bastantes clasificaciones. Hoy por hoy debe haber, si no me equivoco, más de 50 clasificaciones de los hilos. Sin embargo, hay 3 que prevalecen. Uno de ellos, ¿por qué es? Por su naturaleza. Por su naturaleza se clasifican en estos dos. ¿Cuáles son? Suturas absorbibles, suturas no absorbibles. En síntesis, hilos que se pueden colocar en tejidos profundos y material de hilos que se puedan colocar de manera superficial. Más abajo tenemos un cuadro de aproximadamente el tiempo que requieren cada uno de estos para su retiro correspondiente. Una cosa es colocar los hilos y otra muy distinta es saber el tiempo en el cual nosotros vayamos a retirar. Eso en relación a los hilos no absorbibles. Y en los hilos absorbibles, ¿en cuánto tiempo estos van a ser asimilados por el organismo? ¿Ya? Entonces, la primera clasificación por su naturaleza. Después, la segunda clasificación por su origen. 2 tipos: sintéticos y naturales. Naturales vienen de origen animal, como por ejemplo, activita de chancho, ya. ¿Qué hilos son? ¿Cómo se llaman los hilos, en otras palabras? Hay 2 ejemplos que he colocado ahí. Uno de ellos es el CAT, otro
natural, de origen animal o vegetal. ¿Ceras? Las sedas. Otro. El lino. Ya hemos visto el catgut en sus dos presentaciones. Catgut simple, catgut cromado. ¿Y los sintéticos? Nylon, ¿qué más? Las sedas de origen natural. ¿Qué más? Metálicos. Metálicos, muy bien. ¿Qué más? Poliéster, el polipropileno, el prolene, y así tenemos bastantes tipos. Esta es la segunda clasificación de los tipos. Y por último, no menos importante, por la estructura. Se clasifican en dos básicamente: monofilamento y multifilamento, también conocido como hilo trenzado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Uno es la resistencia. Dos, ¿cuál se puede llegar a infectar más rápido? Multifilamento. Porque entre espacio y espacio, esos aprovechan las bacterias. ¿Para qué? Para poder crecer. Y recuerden que estos hilos siempre van a estar en contacto con sangre. Por lo tanto, la sangre es caldo de cultivo de germes. ¿Qué más? La fuerza tensiva. ¿Qué hilo es más fuerte? El multifilamento. Al ser más fuerte, al ser más bacteriano o que se puede infectar más, ¿cuál creen que ustedes utilizan o cómo es que hacemos la diferenciación de dónde utilizar diferentes tipos de hilos? Según lo que se vaya a suturar, por ejemplo, en un músculo sería mejor utilizar un filamento por el tema de la tensión, mientras que si es, por ejemplo, a nivel de la piel, normalmente se deriva un filamento porque la tensión no es tan grande como la del músculo. Ya, a cierto punto está bien. Recuerden que la piel, chicos, es el órgano más grande del cuerpo, ¿verdad? Recuerden, es aproximadamente el 65%. La piel tiene una fuerza tensiva. Una vez que ustedes hacen una incisión o un corte, y ustedes lo van a ver cuando se hagan algún corte, pero que no, pero si lo pueden ver, van a ver que siempre hay dos fuerzas de tracción que tratan de hacer una abertura de la incisión. Eso es producto de las rupturas de los colágenos tipo 2 que tenemos en la piel. Por lo tanto, la fuerza tensiva tiene que ser incluso, creo que mayor en la piel. ¿Ya? Básico a lo que hemos visto al principio: monofilamentos superficiales, multifilamentos profundos. Entonces, aquí hay una diferencias y similitudes entre lo que son los hilos absorbibles y no absorbibles. Por ejemplo, los absorbibles también tenemos los de origen animal, con los cálculos. La diferenciación, por ejemplo, con los sintéticos, estos también se pueden colocar, son hilos absorbibles. ¿Cuál es la diferencia? Que los primeros causan mayor reacción, mayor rechazo. Una vez han escuchado a los pacientes: me ha quedado todavía una bolita, algo que hay, no me han retirado completamente, o la formación de granulomas. Cuando los hilos tienen un rechazo, es decir, no son absorbidos de forma adecuada, forman una especie de tumores benignos. Y nosotros sacamos esto y son granulomas. Quiere decir, son el acúmulo alrededor del hilo de qué? Más que todo de macrófagos, de linfocitos tipo B. De eso está compuesto, por ejemplo, los granulomas. Una pregunta bien importante: ¿cómo eligen ustedes qué tipo y número de hilo utilizar? Básicamente, en relación a la región anatómica, es que ustedes tienen que elegir el tipo de hilo. Por ejemplo, para cara, ¿podrán utilizar un hilo, por ejemplo, 1 o un hilo 0? No, lógicamente. ¿Por qué? Muy bien. Uno, no toda la piel en todo el cuerpo es, o mejor dicho, tiene el mismo tipo de colágeno. Hay colágeno tipo 1, 2, 3. Mientras menos colágeno tenga, quiere decir que esa piel es mucho más
importante, vean, párpados, cara, lógicamente es a partir del hilo 4 ceros para adelante, 5, 6, incluso 7. Mientras que para tronco, piernas, cabeza, a ver, ¿con qué estructuramos cabeza? El cuero cabelludo es incluso la parte más dura que la planta de los pies, o que las manos. Usualmente acá utilizamos hilo C, el más grueso. Recuerden que el número de hilos, mientras menor sea el número de hilo, es más grueso. Mientras mayor sea, es más delgadito. Por eso es que en las prácticas que les he dicho, tráiganse el hilo a partir de 3 ceros para abajo, ¿sí? 2 ceros, 1. No sé quién trajo el otro día un 5 ceros. Ni el cabello creo que es tan delgadito como ese hilo. Entonces, para recomendación de los grupos B, C y D que van a pasar prácticas, a partir del hilo 2 ceros para abajo, no para adelante, por favor. ¿Ya? Bueno, básicamente ustedes tienen que conocer qué tipo de piel y qué tipo de hilo. ¿Ok? Vámonos con lo que es la aguja. Vean, habíamos dicho que no le vamos a prestar mucha atención, vamos a pasar a recorrido, porque esto más que todo lo vamos a ver en estructuras especiales. En estructuras especiales vamos a ver básicamente los tipos de agujas que hay. No todas tienen el mismo, la misma característica, la misma longitud y sobre todo la misma punta. Entonces, a manera de repaso, vean. Tenemos que tener en cuenta para la sutura la forma, el tamaño y el tipo de piel. ¿Ya? Básicamente, ¿cómo se toma la aguja? De esa forma. Los 2 tercios distales con el tercio proximal. Ese es el sitio ideal para la toma como cortapalos. Las agujas en sí son rectas y curvas, ¿ven? Pero no se ve. No sé si le podemos bajar un poquito el brillo. O no sé si le podemos conectar acá. Eso puede ser. ¿Ahora? Porque vamos a ver videos y quisiera que ustedes vean. Una cosa es que yo les explique y otra cosa es que ustedes vean y conocen y realicen. Vean las pantallas de los televisores. Tenemos estos tipos de aguja, aunque no crean, se siguen utilizando las agujas rectas, esas que utilizaban las abuelas, las tías. Y dependiendo a la longitud de la aguja, se clasifican básicamente en 3 octavos, 1 medio y 5 octavos. Entre mayor sea el diámetro, quiere decir que son para escrituras más profundas. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente, que es el hilo safino. Los que han entrado a iniciar en la paroscopía. Antes de poner los chocas, hago una incisión y coloco un hilo, ¿verdad? Lo metí por la letra. ¿Letra? Sí, Ah, ¿tú has entrado a 1? sí. Ah, ya. La metodología, por si acaso, utiliza las 3 octavos. ¿Por qué? Porque las 3 octavos tienen que agarrar tejido cavernoso. Recuerden que el miembro tiene 2 tipos de tejido esponjoso y tejido cavernoso. Uno es eso, uno son el tamaño. Otra característica es la longitud. Vean. Y por último, y no menos importante, las puntas. Las 2 primeras que ustedes están viendo, la que dice punta usada y punta roma, prácticamente son puntas atraumáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a realizar corte alguno. Y estas 2 puntas es
es imperativo utilizar, por ejemplo, en estructuras nobles, como por ejemplo intestino, hígado, vejiga, todo lo que es mucosa, porque el resto, por ejemplo, el tupper cut, que es el que usamos, por ejemplo, en cualquier sutura de piel, ¿cómo creen que ingresa? Básicamente, uno de los lados, en este caso, el lado interno del triángulo que se forma, tiene un filo. Nosotros al introducirlo, realizamos el corte. Por eso es que estos últimos son puntas traumáticas. Quiere decir que estos no lo podemos utilizar, por ejemplo, en hígado. Si nosotros utilizamos el tupper cut o el de corte convencional o el reverso, vamos a ocasionar sangrados. Los hilos, hoy por hoy, tanto el carbon, el vitril, el nylon y demás, vienen con diferentes presentaciones. Es decir, un carbon puede venirles con punta usada y otro con tupper cut. La ciencia está avanzando tanto que vean, ustedes incluso, como mi profesor decía, ya no tenemos que ni siquiera saber bien qué hilo utilizar, porque ya las presentaciones vienen así. Prácticamente, si ustedes ven, tiene todas las características, incluso qué tipo de especialidad está apta para utilizar el hilo. Vean, primero el código comercial, después el tamaño de la aguja, cuánto es. Segundo, el calibre, la forma, más ahí tenemos el tipo de punta. Y si se dan cuenta, acá tenemos unos códigos. Punta usada o punta roma. Y acá prácticamente es punta usada. ¿Qué más tiene? La especialidad, el largo del hilo, incluyendo el método de esterilización. Y el tipo, más que todo, lo más importante, el tipo de sutura. Incluso ahí dice si es absorbible, no absorbible. Hay unos que ya están diferenciados por las tres características que los diferencian a los otros. Entonces, ustedes lo único que tienen que saber qué es solamente aplicar todo esto en la parte práctica. Las licenciadas que son entrenadores, esto lo conocen a memoria. Ya que hemos hablado, vamos ahora a los tipos de sutura. Y aquí vamos a hacernos ayudar con los que ya han pasado al tipo de práctica. ¿Qué tipos de sutura conocemos? Por ejemplo, uno de ustedes, a ver, quien sea, léanmelo, ¿cómo se hace la sutura simple? Pues, una simple punto simple. La aguja entra en la piel en el lado epidérmico y sale por la dermis, con un ángulo perpendicular al trazo de la incisión. Es importante penetrar en la dermis del otro lado a la misma profundidad para evitar las desigualdades de la superficie cutánea. El hilo sale hacia arriba y se realiza el nudo. Este se sitúa en un lado y no en el centro para evitar que se hunda en la sutura. ¿Quién entendió cómo se hace? Leyendo muchas veces, sí está bien, la parte teórica está correcta, pero ¿quién entendió? Si alguien que nunca ha hecho sutura, yo lo explico de esta forma, ¿creen que entienda? No, por eso es que cirugía usualmente tiene que ser con parte práctica. Vean, primero y principal, ¿cómo es el agarre? Y esto voy a ser bien imperativo. A dedo, pulgar y anular. Del medio, la estabilidad y el índice y el cero. No se agarra con la mano, se agarra con la mano. Y vean, 2 tercios distales más el tercio proximal es el sitio ideal que van a agarrar ustedes suave. Vamos a ver cómo se coloca un punto simple. Vamos a empezar con lo más básico. Agarramos, giramos la muñeca, en este caso no estamos viendo el corte y demás, a una distancia de solo unos 5 a 1 centímetro máximo. Vean, la angulación solamente es girar su muñeca, más no es clavarle, no es lastimar, porque las puntas y demás están diseñadas de esa forma. Vean, acá lo hace de un lado y otro. Hasta acá creo que todos hemos tenido alguna vez alguna experiencia de
este tipo de punto, por ejemplo, es el Simple, punto simple. no. ¿Cuál es? En el mismo eje, punto. Punto Donati, vean. Tenemos uno, usamos sobrepuestos. Y colocamos ahí. Y viene la parte más importante de la estructura. La angulación. Vean cómo se hace siempre hacia adentro. El primer nudo es de aproximación. La agarran y tiene que correr ese hilo. Por lo tanto, no cruzar por la parte interna. Esa es la forma correcta de velar. Segundo, nudo de fijación. Con esto, acá en el segundo y tercer nudo, ustedes ya pueden ejercer más fuerza. Nuevamente, la colocación correcta de los hilos, de las puntas. Y el último punto, de seguridad. De esa forma ustedes han evitado que, por ejemplo, esta herida o esta sutura se llegue a abrir. Uno. Segundo, le han evitado, independientemente de la piel, que los pacientes tengan esas cicatrices que parecen arañas, que antes, evidentemente, realizaban incluso con hilo seco. Creo que es el videito que debería quedar. Ahí está. Como se agarra, hasta dónde tienen que ir, la profundidad acá es importante, levantar con un pie y nuevamente, vean, retirar siguiendo el trayecto de la aguja. Nuevamente, dos, el primero nudo y vean, cambia de derecha a izquierda y se va a la izquierda. Segundo, está a la izquierda y se va a la derecha. Todo el rato lo hace de forma interna, cosa que el hilo no se cruza. Y el tercero, la colocación, vean cómo se hace una sutura correctamente hacia adentro, todo es de forma interna. Dos nudos, la punta o el cabo está al lado derecho y el siguiente, cuando se hace el nudo, pasa al otro lado. Para el siguiente nudo, de la misma forma, está al lado izquierdo y pasa al lado derecho. Y por último, va. Y en este último nudo, recién ustedes pueden agarrar y pasarlo al costado. Cosa que el centro, cuando ustedes retiren los puntos, no tengan dificultad en estar cortando el nudo, solamente hilo. La sutura continua. A ver, alguien que lo lea, por favor. Vamos a ver otra vez esa dinámica. Tipo de sutura, sutura continua. Se efectúa un punto simple. Solo se selecciona la parte corta y se deja la parte larga con la aguja. Se realiza un segundo bucle derivando personal de la edición, manteniendo una cierta tensión sobre el hilo. Para terminar, el último bucle se hace un hilo en lugar de hilo libre. La sutura continua es más rápida. Cierta hilo que rodea la sutura y es más superficial. Tres puntos o tres palabras diferentes en relación a los ojos: tensión, bucle y hermético, ¿verdad? La sutura continua, vean. Hablamos de ¿qué? Tensión. Nosotros, con la sutura tanto Donati que hemos visto, la sutura simple, se
se han dado cuenta, solo son puntos separados, es decir, aislados. En este tipo de puntos, vean cómo se está colocando, van a ver que todo el tiempo el doctor o doctora que va a hacer el procedimiento o tiene un ayudante, o básicamente ella es la que ejerce la atención todo el tiempo. Acá no vamos a cortar directamente una vez terminado el curso. Los principios básicos, los mismos. Ahora, pues, hacia adentro, lo que está al lado derecho pasa a la izquierda. Ahí ejerce una leve tensión. El segundo nudo, lo que está a la izquierda al derecho y lo que está al derecho a la izquierda. Ahora ven, acá viene un punto, acá viene un para. ¿Por qué? ¿Por qué se ocupa? El bucle es la apertura al punto y punto antes de tracción. Todo el rato hay alguien que le está ayudando a la doctora o doctor a mantener que esta primera parte, una vez que ya coloca, se forma esa especie de, se va a entender un círculo. Ese es el bucle. Para la sutura continua, esta es una sutura continua simple. Vamos a ver otro tipo de sutura continua cruzada. Y ahí sí el bucle tiene mayor importancia. Agarran, colocan y siempre mantienen que tensión, porque habíamos dicho que esta es una sutura de cierre hermético. ¿A qué estructuras estará diseñada esta? Miembros, pero superficiales, profundos, más duros. Si dijeran, no nos vamos a quedar solamente heridas. Pónganse, hemos operado una perforación gástrica. Y que tengo que abrir estructuras como por ejemplo neurosis. Tengo que abrir por ejemplo estructuras como peritoneo. Por lo tanto, para eso sí. Y miren, aquí ha habido una pregunta. Bueno, ¿cómo llegar a terminar? Una cosa es cómo iniciamos y otra muy distinta es cómo terminamos. Básicamente, el terminar es por el mismo lado de la incisión hacia el otro, cuando ustedes ya estén terminando una cirugía o una sutura. Esa es la forma correcta de terminar, porque si no, les quedan las famosas orejitas de perro que llamamos. Y ahí, el punto de inicio de qué? De queloides. Y si hay queloides, posiblemente hubo una infección. Por lo tanto, esta vía, como es continua, se puede abrir. ¿Ok? La manera de cortar también es importante. No meten toda la tijera, solamente la. Y acá es lo que se estaba indicando, la sutura continua entrelazada o la cruzada. También son conocidos como sutura tipo surgeons. Vamos a ver el video. Vean. Nuevamente, los principios son los mismos para todas las suturas. Lo único que cambia es la inclinación. Vean, nuevamente, una nuclear. ¿Cómo se ayuda? Con la pinza, para los que están en prácticas. No solamente es su mano diestra, también funciona mucho lo que es la parte de la otra mano, la mano izquierda. Acá está haciendo un poquito con la mano que hemos practicado igual, ¿no? Espero que estén practicando. Otra vez, el tema de la tensión. Si no hay tensión en las suturas continuas, chicos, se va a abrir y esta sutura no sirve. He ahí el principal factor de, por ejemplo, las hernias incisionales, pacientes que se operan después de un tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años o más, vienen y dicen, doctor, ya
me han operado, pero me sale una bola. Si es una cirugía previa, evidentemente se conoce con el turno de ese es el bucle. ¿Han visto? Nuevamente, van a llegar a hacer hacen un punto, hacen el otro y hay una especie de círculo. Por ese bucle es por el cual tiene que pasar la agua. Diferente, por ejemplo, a lo que es la sutura continua simple. La continua simple está bien para estructuras delicadas. Vean, el bucle es esto. Ese pequeño círculo que se abre, la casa. Todo el rato manteniendo tensión. ¿Ok? Entonces, estos dos tipos de suturas utilizados, por ejemplo, en peritoneo, utilizados en aponeurosis. ¿Se suturará el músculo? Se me muy buena consulta que les hago. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Sutura o no se sutura? Esa es una pregunta. No, sí, también se puede suturar el músculo. Sí, no, así. Así. ¿Por qué dice así? Porque también se puede desgarrar el dedo, puede haber un corte o puede haber alguna ruptura del tendón con el músculo y se debe suturar. ¿Por qué no? Con la imperfección o fracción muscular. ¿Qué dicen los demás? Sí, se puede. ¿Sí? ¿No? ¿Qué decir? Muy bien. Depende mucho que. Por ejemplo, si un ginecólogo le ve a su compañero y le dice, no, no se sutura uno. Los ginecólogos son duros. Pero si, por ejemplo, un traumatólogo va y le dice, si se sutura músculo, igual usted está en problemas. Mucho va a depender del tipo de músculo. El músculo es estriado, liso, Si no, la ubicación. puede hacerlo de una más que todo. Y la función del músculo. Estaba diciendo la dirección, el tipo de incisión. Si la incisión, la sutura, el daño, la decisión, vamos a decir, sigue las líneas con las fibras del músculo, lógicamente en este caso no se debería suturar. Por una dilución se debería. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros ahorita esperemos que no, vamos acá, estamos ahí comiendo algo, si nos acerca alguien, nos da un corte en dirección contraria? O lo que pasa frecuentemente, las mordeduras de los perritos, los canes. ¿Qué pasa con ellos? Nunca te muerden directamente en la dirección, porque el perrito no te agarra. El perrito va y te agarra la ceja. Entonces siempre va a ocasionar cortes en dirección opuesta. Cuando la incisión o el daño es en el sentido que no va a las fibras, tiene que ser reparado. ¿Con qué punto? Muy buena pregunta. Ya que estamos viendo suturas continuas, discontinuas. ¿Qué creen? ¿Continuas? Discontinuas. El músculo, chicos, es que desde el día de hoy siempre se hace con sutura continua. Nunca se hace con sutura discontinua. Si ustedes hacen con un punto aquí, un punto allá y demás, lo que están haciendo es ocasionar mayor desgarre del mismo. Siempre continua. ¿Ya? Y vamos a ver otro tipo de sutura. La intradérmica. ¿Por qué será intradérmica? ¿El nombre dice qué? Porque esta sutura tiene que ir sobre la dermis. Quiere decir que no puede pasar a otra sutura. Supuestamente la más difícil, no. La más difícil, a mi criterio, es la subdérmica. Vamos a ver porque ven, así más o menos tiene que quedar.
pero tiene requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, tiene que ser una herida o una incisión recta, heridas abusivas en forma de L, en los anchos y demás no se tiene que hacer. Segundo, tiene que ser directamente o en cara o en cuello. No se puede hacer incisiones o suturas, mejor dicho, en abdomen que sean intradérmicas, excepto las heridas, por ejemplo, o las cesáreas. Esas sí tienen que ser. ¿Por qué? Porque es un proceso fisiológico más, no patológico. Vean, 1 centímetro alejado a lo que es el vértice, se empieza. Ese es el inicio. Al terminar, ya les voy indicando, es de la misma forma. Ahí va a colocar un reparito, una pinza, que no se le escape. Como su nombre indica, es dermis. ¿Ya? Quiere decir que no tiene que penetrar la superficie, pero que tampoco tiene que llegar a artículos en brazo de carne. He ahí, o es ahí, digamos, donde radica la dificultad de este. Vean, el doctor o doctora que está haciendo esto, está haciendo a nivel de los bordes, independientemente o indiferente si empieza por arriba, por el que es superior, o el que está abajo. Segundo, el trayecto. Vean cómo jalan lo que les estaba indicando a los que están en prácticas. Para que no les salga de esta forma, como si estuviera en diagonal, porque eso va a llegar a corroer o va a llegar a formarlo como acordeón a las heridas. Tiene que ser de forma paralela. Por lo tanto, el doctor aquí, ¿qué es lo que ha hecho? Ha jalado el hilo más o menos para ubicarse dónde va a colocar el siguiente. Y así tiene que ir básicamente por toda la incisión o por toda la herida. Vean esa parte. Perfecto, eso es lo que se tiene que ser directo, tiene que ser paralelo. En pocas palabras, como si formara una escalerita. En el borde de la incisión. Vamos a practicar bastante esto en nuestras prácticas. ¿Ok? Bueno, nuevamente el doctor Otra trata de jalar a ver dónde va a colocar. Y así se va. Ahora, ¿cómo termina? ¿Qué les he dicho? Como ha empezado, tiene que terminar. Si hemos iniciado 1 centímetro afuera y a través del vértice, ¿cómo acabaríamos? Empezando el vértice, 1 centímetro hacia afuera. Y una pregunta, ¿cómo suturamos? ¿Cómo hacemos el nudo mejor? Con el mismo hilo. Parece complicado, chicos, pero no lo vean. Ahora sí ya me está acabando. Coloca el último punto y como hemos iniciado, terminamos. Del vértice hacia afuera. Hemos iniciado de afuera hacia el vértice, ¿verdad? Pues nada, agarro. Y la clave de este punto es que cuando se jalen los dos extremos, la herida prácticamente tiene que ser casi invisible. Hasta ahí, digamos, la primera parte bien hecha. Ahora viene la otra, son los nudos. Pero aún, ¿cómo se retira? Se menciona el grupo A, ¿verdad? Con el mismo agarro y hace sus bolsoncitos que le llaman, manteniendo que los mismos principios de cualquier nudo, solamente que en lugar de 2 cabos esto lo vamos a hacer con 1 solo. Punta, gira la tijera.
Acá pasa lo mismo. Por adentro, siempre por la parte interna, agarra casi la parte, digamos, la base y realiza los nudos. Y de esa forma ustedes han ejecutado de forma correcta una sutura intradérmica. ¿Qué pasa con los subdérmicos? Si decimos subdérmicos, por debajo de la piel, ¿no? Por debajo tanto la epidermis como la dermis. Vean así que vamos a ver la subdérmica. Vean, ¿cómo inicia? Adentro, nunca toca. ¿Qué lo toca? La piel. Los principios básicos son los mismos. Vean, acá solamente coloca debajo de lo que es la piel, entonces va directamente uniendo tal vez músculo, tejidos grasos subcutáneos. Y vean, el primer punto que ha colocado es interno, es decir, exactamente, hacia adentro. ¿Y cómo acabará? Vean, eso igual vamos a hacer. Una vez que ya llega, coloca el último punto y vean cómo va a salir. Hace el nudo adentro. Vean. Corta uno. Pero que esto no es por lo propenso a la infección. ¿Sí decían allá? No es propenso ese tipo de sutura a hacer infección porque no tiene, porque como tal es un poder, ¿no? No es propenso a que tenga alguna infección a raíz de este tipo de sutura. Muy buena pregunta. Para eso tenemos que tener conocimiento de qué kilos estamos aplicando. Si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para la piel, lo que es la sutura intradérmica, por lógica tenemos que utilizar un monofilamento. Por lo tanto, eso nos va a garantizar de cierta forma, no al 100, que esta sutura no se vaya a llegar a infectar. Segundo, hemos visto una sutura subdérmica. ¿Con qué tipo de hilo creen que se hace? Porque acá no la vamos a sacar. Absorbible, ¿verdad? Usualmente, ¿cuál es el que utiliza? El más común, el comercial, el que todos saben, el hilo vitril. El vitril es así. Y al ser trenzados, muy buena esa aclaración, sí puede tener riesgo de infección. Por lo tanto, se dice que cualquier herida o incisión que tenga más de 6 horas, independientemente del tipo de sutura, se tiene que utilizar por lo menos 3 días la parte de profilaxis antibiótica. Entonces ya hemos visto las suturas o las diferentes suturas en Donati, ya lo hemos visto, ¿verdad? Y una pregunta bien importante. Vamos a una guía es lo que está acá. Vean, de 3 a 5 días en las mucosas, por ejemplo, labio, ¿qué más? Que se hacen operar, por ejemplo, nariz, sus rinos, igual, 3 a 5 días. Si es en la carita, Ya serían los cubanos. y usualmente 10 a 14 días. Ese es el tiempo. Doctor, creo que mientras más delicada sea la zona, un poco se tiene que controlar y retirar más rápido. Exactamente. Parte de lo que ahorita estamos viendo el tema de suturas, eso es un punto. La otra parte es el seguimiento, por ejemplo, en base a curaciones. Mucho también va a depender, qué sé yo, se hace un corte, algunos ya antes, los que trataban de llamar la atención a sus padres, se cortaban acá o a nivel de las muñecas y demás, ¿verdad? Son sitios de flexión, es decir, sitios articulables, por lo tanto, el tipo de sutura que tiene que utilizar ahí cambia. Tienen que ser suturas más fuertes, cosa que si el paciente
hace una flexión, el hilo se puede desgarrar, lo que se puede abrir y eso nos expone, primero, más que la parte estética, al riesgo de infecciones. Entonces, una guía, 3 a 5 días en mucosa, 5 a 7 en cara y 10 hasta 14 en el resto del cuerpo. Y ahí lo que les estaba diciendo, ¿no? Mientras más delicada sea la piel, menos tiempo de estar. Y acá les voy a dar también un dato. ¿Cómo se hace las heridas con lucida? Y eso vamos a ver en práctica. Ustedes siempre han visto que las suturas acá se hacen de un extremo a otro. Cuando las heridas usualmente son un poquito más abiertas, esta es una técnica que se debería utilizar en todo, que es la sucesión orbital. De esta forma ustedes garantizan que va a haber una simetría en lo que respecta a suturas. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy por hoy, chicos, el 50% de las demandas, aunque no crean, no es con el tema de si ha salido bien o ha salido mal. Lo que menos les interesa a los familiares. Cuando yo salgo a decir, señora, ya hemos terminado la cirugía, ¿cuántos puntos tiene? No me ha preguntado cómo estaba, no me ha preguntado el grado de dificultad, no me ha preguntado qué es lo que va a pasar de acá unos días, cuándo le voy a dar de alta. ¿Cuántos puntos tiene? ¿Y puede comer? Esas son las preguntas típicas. Por eso es que las mayores demandas se hacen por la parte estética. Póngase que les llegue una mordedura de cambio o algo en el rostro y es una herida así abusiva. Entonces, una parte o la forma de realizar es la cierre por unidades. Medio, y de esa forma ustedes no van a tener problema en la tracción. Porque recuerden que cuando se hace una incisión, nuevamente las fibras de colágeno tratan de jalar, hacen una especie de fracción bilateral, es decir, tratan de abrirse. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Porque ya estamos en hora. Doctor, una consulta. Nunca hablamos de la sutura con pérdida de movilidad, pero ¿qué pasa en el caso de pérdida de movilidad? Ahí tenemos dos cosas que ver, ¿no? Los colgajos y los injertos. Cuando son pérdida de sustancia, prácticamente les han abarcado la piel y no hay cómo llegar a suturar. Las técnicas, por ejemplo, de colgajos, colgajos es lo mejor. ¿Qué se hace? Y eso vamos a ver en la siguiente clase de suturas especiales. Usualmente pónganse que esto sea en forma irregular. Les voy a adelantar. Lo que hacemos nosotros es tratar de igualar esa herida, no cortándolo más, sino tal vez tratando de hacer un corte vertical, cosa de que esta herida, en lugar de que sea recta, sea en especie de L y de esa forma reparada. Ese es un punto. Lo otro son los injertos. Usualmente, ¿de dónde salen los injertos? De la parte glútea. Quiere decir, evidentemente, ahí también hay que ver el tema de si es un injerto autólogo o es un injerto un tejido animal. Hasta hace algunos años, chicos, por ejemplo, el sistema circulatorio de la rana o de los sapitos es similar a nuestro tipo de circulación. Por lo tanto, muchas de las venitas, arterias para reemplazos se ha llegado a utilizar de estos. El hígado del, por ejemplo, del cerdo, muchas veces se ha tratado de colocar un trasplante hepático ante la falta de donantes. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Yo siempre digo, usted es humano, usted es animal. Siempre va a haber problemas. Alrededor del 30-35% ocasionalmente rechazos. Por eso los injertos autólogos, es decir, incluso de la misma persona, es lo ideal. Así nosotros digamos que es mi mejor amigo, necesita que se lleve una parte de piel y yo me saco. Aún así, chicos, el rechazo es alto. Cuando sobrepase el 7-10%, ya no es algo, digamos, que se debería tomar.
les vuelvo a reiterar, los rechazos de piel usualmente son alrededor del 30-35%, ni qué decir los trasplantes hepáticos, llegan hasta el 80-90%. Por eso es que ya hay incluso una especialidad que se encarga única y exclusivamente de lo que es trasplante hepático, trasplante renal, trasplante de órganos digestivos. De ahí en adelante ustedes qué más verán. Entonces, para mayor aclaración, les vamos a explicar en la siguiente clase cómo se hacen, por ejemplo, las hepaplastías. Cuando son heridas o son cicatrices que tal vez el paciente lo quiere llegar a ocultar, se hacen hepaplastías, cosa de disminuir el grosor y, por ejemplo, hacer una incisión un poquito más larga, pero suturando de mejor manera. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Hasta que su examen. Así que nos vemos el siguiente jueves. Coman bien, duerman bien, si pueden. Y nada más, las presentaciones las voy a pasar ahora mismo.